Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Cristo y la Samaritana, basado en el Evangelio de Juan capítulo 4, versos 1 al 26. Pero antes te ruego, me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Dios bendito, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias te damos por tu palabra santa. Ilumina nuestro entendimiento y nuestro espíritu con tu Santo Espíritu. Y que tu palabra se haga viva en nosotros y glorifique así tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Juan nos escribe en el capítulo 3 que concluye diciéndonos que el Bautista da testimonio de Jesús y dice al final que aquel que cree en Jesús como su Salvador también lo va a obedecer como su Señor, y aquel que no obedece a Jesús como su Señor no puede entonces tener a Jesús como su Salvador. Al terminar este capítulo 3 lo enlaza con una palabra por tanto. Y sigue platicando de que Jesús estaba bautizando en el área de Judea, en el río Jordán, y que Juan el Bautista se encontraba más al norte, en la región de Samaria, bautizando con sus discípulos. Pero hay una discusión entre los discípulos de Jesús y unos judíos. Cuando Jesús se entera de esto, de que los fariseos sabían que él estaba bautizando a mucha gente, aunque quien bautizaba eran sus discípulos, prefiere dejar esta región e ir a Galilea, pero va a pasar por Samaria. Y aquí vamos a encontrar una historia maravillosa del amor inconmensurable, del amor maravilloso que Dios nos tiene a nosotros, pecadores, que somos personas que no merecemos de Dios nada más que el juicio. Pero bendito es el Señor, que Jesús vino para darnos su amor, su perdón, renovar nuestro ser y venir a vivir ya ahora bajo la dirección de Él, y ser Él nuestro Salvador y ser nuestro Señor. Veamos entonces cómo nos dice el evangelista. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía, Jesús, y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Judea estaba en la zona sur del país, Galilea estaba en la zona norte y Samaria se encontraba en la zona central de esta área geográfica. Sigo leyendo. Y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Los judíos en aquel entonces procuraban no pasar por la región de Samaria. Evitaban y por lo tanto daban una vuelta muy grande, yendo de Judea a Galilea, pasando por el río Jordán, por la región de Perea. Esto es porque consideraban a los samaritanos personas no gratas, puesto que en el año 620, antes de nuestro Señor Jesucristo, los asirios llegaron y conquistaron toda la tierra norte de Israel, de Palestina, y los llevaron cautivos a Asiria. Y como la tierra había quedado desolada con unos cuantos habitantes, trajeron gente de diferentes lugares, diferentes países. Estas gentes se unieron a los pocos israelitas que habían quedado, y entonces se hizo un mestizaje y resultó de
una cultura y de una religión, de una ideología completamente diferente a los judíos que estaban al sur de esta área. Y por lo tanto los judíos despreciaban a los samaritanos. Y estos también correspondían a los judíos con desprecio. Pero el Señor Jesucristo va a exprofeso, va de una manera particular, va a una cita con los samaritanos. Y llega pues al pozo de Jacob, que está cerca de una ciudad llamada Sicar, en la región de Samaria. Sigo leyendo. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Y Juan pone esta frase que nos da mucha luz, porque dice que era como la hora sexta para los judíos. La hora sexta eran las 12 del mediodía. Así que se pueden ustedes imaginar el calor que hacía. Y Jesús, que ya había caminado muchos kilómetros, cansado, hambriento y sediento, llega y se sienta junto al pozo. ¿Y qué sucede? Veamos. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. ¿Cómo a esa hora del mediodía va una mujer a sacar agua al pozo? Era común para las doncellas, para las mujeres, ir después de la puesta del sol, porque hacía mucho calor. Entonces, esta mujer es diferente a las demás. ¿Por qué evita el contacto con las otras mujeres? ¿Por qué va a esa hora del día? Vamos a enterarnos un poco más adelante. Jesús le dice: dame de beber. Y la mujer samaritana se va a sentir sorprendida, extrañada, porque ella reconoce que ese hombre que está ahí es un judío, por sus vestimentas, por el color de su piel, por sus facciones, por su barba, por su expresión. Y entonces le dice lo siguiente: pues sus discípulos, aquí Juan pone un paréntesis para que podamos entender por qué es que Jesús estaba solo. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Sigamos con el relato. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Aquí la mujer hace un énfasis: tú eres judío y yo soy samaritana. Y tú eres un varón y yo soy una mujer. Eso era importante en aquel entonces. Los hombres no se podían dirigir a una mujer en público. Era mal visto. Sí, yo podía hablar con mi madre, con mi hermana en casa, pero ya afuera ya teníamos que ser más discretos, y mucho menos a una persona, a una mujer desconocida. Entonces Jesús aquí rompe los esquemas culturales y se dirige, él es el que habla a la mujer, y esto fue un impacto para ella. Pero lo segundo es que él era judío y ella era samaritana. Veamos ahora qué sigue. Y Juan nos explica por qué la mujer se sintió sorprendida, porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. La palabra tratos era o de tipo comercial o de tipo de amistad. Y aquí tratos bien puede indicar una relación estrecha. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, si tú conocieras, le dice Jesús a la mujer, haciendo a un lado la interrogación que hace la mujer: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua de beber? Y Jesús hace a un lado esto y va directo al punto. Si tú conocieras el regalo de Dios, si conocieras el don de Dios. Y aquí Jesús está hablando
de cosas espirituales, que es lo que a él le interesaba que la mujer recibiese, que recibiese un toque de Dios. Y entonces Jesús empieza a decir, si tú conocieras el regalo de Dios, y seguramente la mujer con eso abrió sus ojos y puso atención, porque ella sabía que este hombre era un hombre piadoso, y por sus vestimentas podía adivinar que era un rabí, un maestro. Si tú conocieras el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Aquí Jesús ahora invierte los papeles. Ella es la que tenía el cántaro y le daría agua a él que tenía sed. Pero ahora Jesús le muestra que él es el don de Dios, que tiene el agua viva, y ella es la mujer sedienta espiritualmente que necesita de esa agua viva. Jeremías nos dice en el capítulo 2 que Dios está airado con su pueblo porque lo habían dejado a él, a Dios, que era un manantial de agua viva, y ellos en su lugar habían cavadose cisternas rotas. Y esto era una metáfora diciendo que Dios vivo, el único Dios real y existente, había sido olvidado, y que en su lugar los israelitas habían adoptado ídolos que nada son. Entonces Jesús les dice a esta mujer, yo tengo el agua viva. El agua viva viene siendo Dios mismo, y tú eres la sedienta, la que necesita de Dios. Lo vuelvo a leer. Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Sigamos leyendo. Ella le dijo, le movió. La mujer se quedó estupefacta y entonces le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Todavía no había entendido ella que Jesús le estaba hablando de su necesidad espiritual y que él le podía satisfacer esa necesidad espiritual. O sea, él le daría la relación correcta con Dios. Y ella le dijo, bueno, pero ¿de dónde tienes esa agua viva? Sigamos leyendo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Ella sigue pensando en un agua especial, pero además ella le hace una pregunta muy interesante. ¿Tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Jacob fue el patriarca del pueblo de Israel. El patriarca significa que de él vienen todos los demás israelitas. ¿Tú eres mayor que él? Porque si tú me vas a ofrecer el agua viva, me vas a ofrecer a Dios, entonces, ¿quién eres? Y Jesús sigue hablando con ella de esta manera. Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua, señalándole al pozo, volverá a tener sed. Y vean ustedes, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Esta agua especial que Él dará es la relación correcta con Dios. Dios mismo. Y por lo tanto, ya no habrá esa sed espiritual. Ya no habrá esa sequía espiritual. Sigo leyendo. Sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente o en un manantial que brota para vida eterna. Jesús, así como le dijo a Nicodemo, que él será levantado como la serpiente
de bronce en el desierto, para que todo aquel que mirara a la serpiente fuese salvo. Así Jesús será levantado, para que todo aquel que lo vea tenga vida eterna. Y aquí Jesús está señalando que esta vida eterna viene siendo el agua que Jesús nos produce en nosotros, nos da, que es una fuente misma, y esta fuente, esta agua, es el Espíritu Santo. Jesús nos dará el Espíritu Santo para que tengamos vida eterna. Y esto es porque Él mismo es Dios. Y a través de su sacrificio, nosotros obtenemos esta bendición. Sigo leyendo. La mujer le dijo: Señor, todavía no ha entendido ella de una manera cabal de lo que Jesús le está hablando. Y le dice: Señor, dame esa agua. Y ya está interesada. Le llamó la atención: yo quiero de esa agua viva, de esa agua que brote en mí como un manantial. Y le dice: para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Hace una mezcla de su necesidad espiritual y de las cuestiones físicas. Pero bendito es Dios, que nuestro Jesús tiene paciencia y le va explicando y la va llevando, porque ahora la va a confrontar con su pecado. Ya le hizo ver su necesidad de Dios. Ahora le va a mostrar que ella es pecadora y que tiene que arrepentirse para poder ella acercarse a Dios. Sigo leyendo. Él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer ha de haber sentido un terremoto en ella. ¿Cómo te explico? Ha de haber pensado la mujer, que con quien vivo ahora no es mi marido. Y ella, queriendo ser honesta, aunque no del todo, mostrando ya arrepentimiento de su pecado, dándose cuenta que ella vivía en relaciones sexuales ilícitas, dice lo siguiente. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Eso está correcto. Entonces Jesús la alaba, porque ella ya está dando un paso de fe hacia Dios. Está reconociendo su pecado y está ya buscando a Dios. Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido. Sigamos leyendo. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer entonces se ve descubierta. ¿Y cómo es posible que este hombre que estoy conociendo de apenas hace 5 minutos sabe quién soy? Sabe que he tenido 5 maridos y que esos 5 maridos los he tenido en 10 o en 15 o 20 o 30 años. ¿Cómo es que me conoce de tanto tiempo? ¿Quién le ha dicho quién soy? ¿Cómo vivo? Aquí vemos que esta mujer actúa como Natanael cuando aquel está debajo de la higuera, posiblemente orando a Dios. Y cuando Felipe lo trae hacia Jesús, Natanael dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dice: ¿cómo es que me conoces? Y Jesús le dice: cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y él, inclinándose a Jesús, le dice: Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios. Y esta mujer también, en su corazón, también está diciendo: tú eres alguien especial, tú eres el profeta. Vamos a seguir leyendo. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Hay que decir que los samaritanos aceptaban únicamente el Pentateuco o los 5 libros de Moisés.
el Génesis, el libro del Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Ellos lo aceptaban como libros canónicos. Los demás libros, que son los Salmos y los profetas, no los aceptaban como libros inspirados por Dios. Así que no eran para ellos libros de los cuales afianzarse para su vida espiritual. En Deuteronomio, capítulo 18, Moisés dice que Dios levantará de entre sus hermanos, de entre los israelitas, levantará a uno que será el profeta, el guía, dijo Moisés, y este profeta será como yo. Entonces se entendía que ese profeta era el Mesías o el Cristo. Entonces cuando la mujer dice, tú eres profeta, no se está refiriendo a que piensa que debe ser un profeta como, por ejemplo, Samuel, o Jeremías, o Elías, o Habacuc, o Joel, o Jonás, sino se estaba refiriendo al Mesías. Sigo leyendo. Nuestros padres, y entonces como ella dice, tú tienes que ser el Mesías, o sea, el rey de Israel, entonces tú sabes en dónde puedo encontrar a Dios. Y por eso le dice, nuestros padres adoraron en este monte, el monte Gerizim, en donde los samaritanos habían construido un templo y que los judíos habían destruido ya para entonces. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, ustedes, dicen que en Jerusalén, en donde está el segundo templo, que fue construido en tiempos de Zorobabel, y Herodes hermoseó y amplió. Y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Sigamos leyendo. Jesús le dijo, entonces esta mujer le dice, tú eres profeta, tú eres el Mesías, tú sabes en dónde puedo encontrar a Dios. En el monte Gerizim, ahí puedo encontrar a Dios, o en el templo en Jerusalén, porque yo soy pecadora, porque yo reconozco mi pecado, porque yo me arrepiento y quiero venir ante Dios y pedirle que en su gracia y misericordia me perdone. Eso es lo que ella le estaba diciendo a Jesús. Y entonces el Señor le dice así, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte de Gerizim, que estaba ahí cerca del pueblo de Sicar, cerca del pozo de Jacob, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En el año 70 de nuestra era, 35 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el general Tito vino y destruyó Jerusalén y el templo. Y además mató a miles de samaritanos. Y todos ellos fueron llevados a diferentes lugares del imperio, la diáspora judía. Por eso Jesús, quien es Dios, dice, créeme, la hora viene, 35 años después, que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, pero ya desde ahora se puede adorar a Dios, aquí, en el corazón, en espíritu y en verdad. Fíjense cómo aquí dice, la hora viene cuando en ninguno de estos lugares se adorará a Dios, pero no dice más. Ahora veamos el siguiente versículo. Vosotros adoráis lo que no conocéis, porque ellos, los samaritanos, solamente aceptaban 5 libros del Antiguo Testamento. Y por lo tanto, había mucha más información en los Salmos y en los profetas, pero ellos lo ignoraban. Por eso Jesús dice, ustedes adoran lo que no conocen, o sea, adoran a Dios, pero no lo conocen realmente como Él es.
se quedaron ustedes solamente con una parte de la información que Dios dio acerca de sí mismo. Es como nosotros ahora. Si nosotros solamente leyéramos todo el Antiguo Testamento y conociéramos a Dios a través del Antiguo Testamento sin conocer el Nuevo Testamento, tendríamos un conocimiento muy parcial de Dios, incompleto. Por eso Jesús le dice, ustedes adoran a Dios de una manera incorrecta, les falta. Adoráis lo que no conocéis. Y por eso Jesús dice, nosotros, los judíos, que si aceptamos todo el Antiguo Testamento, adoramos lo que conocemos. Y después Jesús dice, porque la salvación viene de los judíos. Y sí, es así. La Biblia nos dice, en primer lugar, que Dios dio el conocimiento de la ley, de los profetas. Dios dio conocimiento de su palabra a los judíos para que ellos lo diesen al mundo. Entonces, es cierto, la salvación viene de los judíos. Y en segundo lugar, Jesús mismo es judío, quien es el Salvador del mundo. Por eso la salvación viene de los judíos. El Salvador viene de los judíos. Sigo leyendo. Pero ahora vamos a ver en contraste con el versículo anterior. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El versículo anterior dice que vendrá un tiempo en que ya no se adorará al Padre ni en el monte Gerizim ni en el templo de Jerusalén. Nada más, hasta ahí se queda. Ese tiempo llegó 35 años después. Pero aquí Jesús dice, pero la hora viene, y después dice, y ahora, esa hora es ahora, ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La gente que busca de Dios, la gente que reconoce su necesidad espiritual, esa gente lo busca de verdad, de una manera espiritual, en su espíritu. Cuando dice espíritu se refiere al espíritu humano, que adora a Dios de una manera sincera, de corazón, diríamos nosotros. Y después Jesús dice, y en verdad, refiriéndose a que el cristiano adora a Dios conociendo toda la Escritura, y muy en particular al Logos, al Verbo encarnado. Entonces el cristiano adora a Dios con su espíritu de una manera sincera y además con la palabra toda completa de Dios, la Biblia. Sigamos leyendo. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios desea que tú y yo seamos adoradores sinceros, adoradores comprometidos, no de labios, sino de corazón. ¿Y cómo adoramos al Padre? Amándolo con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. De esta manera nosotros damos testimonio a los demás de quién es Dios. Y Dios es exaltado en medio de nuestro alrededor. Así que nosotros tenemos que amar a Dios de una manera sincera, honesta, de corazón y además con la bendita palabra de Dios. Hay un riesgo de adorar a Dios con emoción y con sentimientos, porque nos estamos olvidando de la palabra. Y hay un riesgo de adorar a Dios de una manera teológicamente correcta, pero seca, sin sentimiento, sin la emoción que da el saber que Él, nuestro bendito Dios, ha venido para entregarse, morir en la cruz por nuestros pecados y podernos pasar de muerte a vida de una manera gratuita por su gracia y en su misericordia. Sigo leyendo. Dios, dice el Señor Jesucristo, es espíritu. Y aquí esto
vez tras vez nos los han enseñado. Dios es espíritu. Por lo tanto, hacemos mal en hacer una imagen de Dios, porque Dios no lo podemos retratar con ninguna imagen. Si a veces tenemos una imagen en nuestra cabeza de cómo es Dios, esa imagen estará equivocada, porque Dios es espíritu. Y Jesús sigue diciendo, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Otra vez, Jesús repite nuevamente que tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. En el versículo anterior dice, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Qué importante es para el cristiano involucrarse en su conocimiento de la Biblia con su adoración sincera, espiritual. Y de esta manera podemos agradar al Padre. Sigo leyendo. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene. Y aquí Juan agrega el que es llamado Cristo, porque Juan escribió esto en griego. Y al escribir el Mesías tenía que traducirlo para los lectores que no fuesen hebreos. El que es llamado el Cristo. Y de esa forma los griegos podían entender a qué se refería la mujer con que sé que el Mesías viene. Cuando Él venga, dice la mujer, nos declarará todo. Estaban esperando al Mesías, tanto los samaritanos como los judíos. Pero en general, los judíos estaban esperando a un Mesías que vendría de una manera militar, con la espada en la mano, montado en un caballo blanco, aplastando a sus adversarios, quitando el yugo de Roma. Mientras que otros esperaban a un rey, que es lo que significa Mesías o Cristo, que vendría con un cetro de justicia, un cetro de equidad, de paz, de sabiduría. Y por eso esta mujer dice, sé que viene el Mesías, el cual nos revelará todo. ¿A qué se refiere con revelará todo? A las cuestiones espirituales. A ella le interesaba más que un militar victorioso, un rey sabio, justo, piadoso, que les enseñara el camino hacia Dios. Y Jesús ya le había enseñado a esta mujer cuál es el camino hacia Dios. Primero, la mujer había reconocido su pecado. Segundo, se había arrepentido de sus iniquidades, porque en su corazón, Jesús, que lo conoce, ella se había arrepentido. Por eso dijo, ¿en dónde puedo adorar a Dios? ¿En dónde puedo acercarme a Él? ¿En dónde le puedo pedir clemencia? ¿En este monte Gerizim o en el templo de Jerusalén? Y Jesús le dijo, no necesitas ir a ningún lugar. Aquí mismo, aquí en este lugar, en tu corazón, busca de Dios, porque Él tales adoradores busca, que le adoren en espíritu y en verdad, de corazón, sinceramente y con el conocimiento completo de la palabra de Dios. Jesús le mostró el camino de Dios en ese momento. Pero ella todavía quería más. Y dice, sé que viene el Cristo y Él nos va a enseñar todas las cosas. Y entonces Jesús se le revela de una manera clara y maravillosa. Y este es el centro de toda esta historia. El verso 26, que dice lo siguiente. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. El yo soy es el nombre de Dios. Cuando Moisés ve la zarza ardiendo y se acerca, Dios le dice, quiero que vayas a Egipto y liberes a mi pueblo. Y Moisés le dice, y cuando me pregunten, ¿quién me envió? ¿Qué le diré? Y le dirás, yo soy, te envió. Yo soy el que soy.
Y Jesús, en este evangelio, en varias ocasiones, usa el nombre de Dios, el yo soy. Tan bien lo entendían los judíos que varias veces lo quisieron matar, a pedradas, aventándolo de un acantilado, y finalmente lo lograron, crucificándolo en la cruz, porque él se atrevió a decir yo soy. Cuando está ante el Sanedrín, cuando está ante Caifás, y que le dicen, te conjuramos en el nombre del Dios Altísimo, que nos digas quién eres. Y Jesús dijo, yo soy. Y por eso fue crucificado. Y Jesús aquí le dice a esta mujer, una mujer que era desecho de su sociedad, porque era una mujer que cometía fornicación y que nadie quería tener relación alguna con ella. Una mujer que por su sexo era también menospreciada. Jesús se le revela y le dice, yo soy. Él es el Dios de entrañas de misericordia, que te creé, que te formé, que te he cuidado hasta este momento, que te amo y que he permitido que tomes tus decisiones y te has equivocado, pero es el momento de volver al redil, porque tú, le dice Jesús, eres una de mis ovejas y por mis ovejas yo doy mi vida. Así que tú eres una oveja que escucha mi voz, que me conoces y que me seguirás. Entonces Jesús le dijo, yo soy. Y después le dice, el que habla contigo. Imagínense ustedes, esa mujer seguramente que estaba de pie dándole con su cántaro agua a Jesús y él sentado en el pozo. Le han de haber temblado las piernas y ha de haber caído de rodillas y le haber dicho, bendito Dios, ahora te me has revelado a mí. ¿Quién soy yo para que tú vengas, oh Dios, a mi persona? Qué maravilloso es nuestro Dios. Y este Dios maravilloso ha venido a ti y ha venido a mí. Con toda esta clase de oscuridad que nos ha rodeado en la vida, con toda esta clase de maldad que hemos hecho día tras día, con esto que ha obstruido nuestra mente, nuestro espíritu, Él ha venido para quitar todo pecado. Así que es el momento en que tú, como esta mujer, te arrepientas de tus pecados. No hay pecado tan grande que Dios no lo pueda perdonar. Y no hay pecado tan pequeño que Dios solape, que Dios haga de la vista gorda. No, todo pecado tiene que ser presentado a Dios y Él perdonará absolutamente todo en Jesús. Porque por eso Jesús vino, para morir en la cruz del Calvario por sus ovejas. Oremos. Gracias te damos, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias a Él tenemos vida, vida eterna, vida abundante, como un manantial que brota continuamente. Gracias. Oh Dios, recibe tú toda la gloria, la honra, la adoración y la gratitud, porque todo nos lo das tú de una manera gratuita. Jesús es el don tuyo, el regalo tuyo para la humanidad, para mí. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos todos los martes 6 de la tarde en Facebook Live. Hacemos oración virtual. Por favor, escríbenos, mándanos tus peticiones y con gusto oraremos por tu necesidad. Estamos en Facebook, en YouTube, ahora en Telegram y en WhatsApp. Los martes, jueves y sábado a las 7 de la noche acompáñanos. Si no puedes hacer ahora, puedes hacerlo otro día, otra hora. Ve los videos anteriores. Por favor, suscríbete si no lo has hecho. Comparte, muy importante. Estos temas son para compartir.
a aquellos de tus amigos, de tus familiares que son cristianos o, mejor aún, no lo son, y que puedan venir a las plantas de nuestro Señor Jesús. Dios te bendiga. Gracias.